Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Continuamos hoy con la lección número 22 del curso titulada Intercesión y Mediación. Vamos a meditarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Venga Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El principal problema sobre este tema radica en comprender la diferencia que hay entre la palabra mediador y la palabra intercesor, porque muchos piensan que es lo mismo cuando en realidad es totalmente distinto. Por ejemplo, según el diccionario, la palabra mediador significa uno que se ocupa en resolver o reconciliar las diferencias al trabajar con todas las partes de conflicto. Este es Jesucristo, el único mediador que entregó su vida por el rescate de todos nosotros y por reconciliarnos con Dios, como dirá la carta a los Efesios y Filipenses. Cristo es el único que ha entregado su vida para reconciliarnos en el mensaje de la cruz por nosotros. En cambio, la palabra intercesor significa uno que intercede en favor de otro, especialmente uno que ora o pide a Dios por otro. Y esto no tiene nada que ver con entregar su vida por el rescate de otros, que es lo que significa la palabra mediador. Entonces, vemos cómo mediador es solo Jesucristo e intercesor puede ser cualquier otra persona que pida a Dios por otro. Jesucristo, dice la palabra de Dios, es el único mediador por excelencia y no hay nadie como él. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, 1 Timoteo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, verso 6, Hebreos 8, 6 dice: ahora bien, Él ha obtenido un ministerio tanto menor cuanto que es mediador de una alianza mejor fundamentada en promesas mejores. Palabra de Dios. Tanto Timoteo como Hebreos, Pablo dice, Cristo es el único mediador porque es el único que ha sido capaz de entregar su vida por rescate de nosotros. Hebreos 12:24 nos va a decir algo parecido. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 9, verso 15, Hebreos 9:15 dice: Cristo es mediador de una nueva alianza, pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna prometida. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo la Biblia nos dice que Jesucristo es el único mediador. ¿Por qué? Porque es el único que ha entregado su vida por nosotros en el lenguaje de la cruz. Es el único que ha derramado su sangre para salvarnos, para liberarnos de las transgresiones de la ley, para liberarnos de la esclavitud del pecado y para darnos una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en Dios Padre Celestial. Entonces Jesús es el único mediador por excelencia, es el único que ha sido capaz de entregar su vida por nosotros y es el único que puede llevarnos a Dios de nuevamente. Jesús, dirá la palabra de Dios, no solo es el único, sino que es el definitivo y el mejor mediador que puede existir. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 19, Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida para poner de manifiesto las transgresiones hasta que llegase la descendencia depositaria de la promesa, promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Palabra de Dios. Vemos como Pablo dice, la ley era necesaria, sí, pero ¿para qué sirve si ya estamos con Cristo? Y Cristo es el definitivo, y Cristo es el mejor, y Cristo es la promesa mejor sobre todas las cosas, aquel que nos lleva la gracia y la vida eterna. Cristo entonces es el definitivo y el mejor mediador de todos. No solo es el definitivo y el mejor, sino que es mucho mejor que Adán, que no supo mantener la alianza y cayó en el pecado, y mucho mejor que Noé, que a pesar de haber liberado a 8 personas en total y a una cierta cantidad de animales, Cristo liberó a todo el mundo en general. Romanos capítulo 5, verso 14, Romanos 5:14 dice: con todo, desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte aún sobre aquellos que no cometieron un pecado semejante al de Adán, el cual es figura del que había de venir. Palabra de Dios. En Lucas
capítulo 17, verso 26, Lucas 17, 26 dice: como sucedió en los días de Noé, así ocurrirá también en los días del Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Entonces Jesús es mejor que Adán, porque Jesús no pecó y Adán sí. Jesús fue tentado, Adán también fue tentado, pero Adán sucumbió y aceptó la tentación. Jesús venció la tentación y nos liberó de la muerte y del pecado. Noé liberó a un pequeño grupito de personas y animales del diluvio. Jesús salva de toda la humanidad del pecado y de las transgresiones de la ley. Moisés también había tenido mucho que ver en liberar al pueblo de Israel de Egipto, de sacarlo de la esclavitud. Jesús es el nuevo Moisés, pero mucho mejor que Moisés, porque Jesús no liberó a un pueblo, sino libera a toda la humanidad de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado. En Hebreos capítulo 3, del 1 al 3, Hebreos 3, del 1 al 3 dice: por tanto, hermanos, partícipes de una vocación celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús, que es fiel al que le instituyó, como le fue también Moisés en toda su casa, pues ha sido juzgado digno de una gloria superior a la de Moisés, del mismo modo que la dignidad de constructor de la casa supera a la casa misma. Palabra de Dios. Y en Juan capítulo 1, verso 17, Juan 1:17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos llega por Jesucristo. Palabra de Dios. El que San Pablo nos diga entonces que hay un solo mediador, que es Jesucristo, no quita la mediación de los santos y de los ángeles, y especialmente de la Virgen María, ya que esa mediación de los santos involucra la mediación de Jesucristo, pues en Él se unen el cielo y la tierra, en Él se funde Dios con el hombre. Por lo tanto, la intercesión, la mediación de los demás, no quita nada de gloria a Dios, porque es una intercesión que está unida a la mediación que ha hecho Jesucristo por nosotros. Por eso es que en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de intercesión, inclusive de invitación a hacer intercesión por los demás. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 del 9 al 11, segunda de Corintios 1 del 9 al 11 dice: hemos sentido la amenaza de la muerte, pero esto ha servido para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de tan mortal peligro y seguirá librándonos. Esperamos que así lo hará, siempre que colaboremos rezando por nosotros, para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha salvado y Él nos resucitará de los muertos. El mismo San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, en el verso 30, Pablo a los Romanos, capítulo 15, verso 30, pide que la comunidad de Roma ore por él. En Romanos 15, 30 dice: os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que acompañéis mi lucha con vuestras oraciones, rogando a Dios por mí. Palabra de Dios. Y en Segunda de Tesalonicenses 1:11, Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice: rogamos en todo tiempo por vosotros con este fin, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe. Palabra de Dios. Vemos como en la carta a los Romanos Pablo pide que oren por él, y en Tesalonicenses dice que él está orando por la comunidad de Tesalónica para que Dios tenga misericordia de ellos. También a Timoteo, Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 2, 1 Timoteo 2 del 1 al 2 dice: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 5 dice: Pedro quedó así custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Entonces vemos cómo hay ejemplos de oraciones de personas que oran por otros, y Pablo dice: rueguen unos por otros porque eso es agradable a Dios. Inclusive los santos que están en el cielo, los ángeles que están en el cielo, le acercan a Dios nuestras oraciones y le llevan a Dios nuestras oraciones, y a Dios los ve gratos y Dios los recibe con alegría. Apocalipsis capítulo 5 verso 8, Apocalipsis 5:8 dice: cuando los tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 8 del 3 al 4, Apocalipsis 8 del 3 al 4 dice: llegó otro ángel y se puso junto al altar con un badil de oro. Le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. El humo de los perfumes se elevó delante de Dios por mano del ángel y junto con las oraciones de los santos. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo los ángeles inclusive ayudan a nosotros a acercar nuestras oraciones a Dios, ayudan a presentarle a Dios nuestras oraciones, interceden ante Dios por nosotros. Es por esto que en la Biblia encontramos varios ejemplos de intercesión entre otras personas que pidieron por otros, personas que pidieron ante Dios por nosotros, y esto lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver primero los ejemplos de intercesión del Antiguo Testamento. En el libro del Génesis, capítulo 20, verso 17, Génesis 20, 17 dice: Abraham intercedió ante Dios, que curó a Abimelec, a su mujer y a sus concubinas, que volvieron a tener hijos. Palabra de Dios. En Números, capítulo 11, verso 2, Moisés intercede ante Dios por el pueblo de Israel, que era un pueblo pecador, que siempre se alejaba de Dios, pero que acudían a Moisés para que intercediera por ellos. Números 11:2 dice: el pueblo clamó a Moisés, que intercedió ante Yahvé, y el fuego se apagó. Palabra de Dios. Y en Números 21:7 dice: el pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Palabra de Dios. También en el libro del Éxodo vemos cómo Moisés utiliza a Abraham, Isaac e Israel, que ya están difuntos, Jacob, que ya están difuntos, pero que están en la presencia de Dios, para que Dios se apiade del pueblo. Éxodo 32 del 13 al 14, Éxodo 32 del 13 al 14 dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes por ti mismo juraste: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que os he hablado se la daré a vuestros descendientes, que la heredarán para siempre. Entonces Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. También vemos cómo en el libro de Jeremías Dios mismo dice: Samuel y Moisés, que ya están difuntos para nosotros, están en la presencia de Dios y pueden ponerse delante de Dios a interceder por cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 15 verso 1 dice: me dijo Yahvé: aunque se me pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi corazón por este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Palabra de Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19, vemos cómo Betsabé, la mamá de Salomón, entra para interceder por Adonías, para que le haga el favor que Adonías quiere. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19 dice: Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo hay ejemplos de intercesión en el Antiguo Testamento, pero también hay ejemplos de intercesión en el Nuevo Testamento. En el libro de Job, en el capítulo 42, en el verso 8, Job 42, 8 dice: coged ahora 7 terneras y 7 carneros, acudid a mi siervo Job y ofrecerlo por vosotros en holocausto. Mi siervo Job intercederá por vosotros, solo en consideración a él no os infligiré castigo, por no haber hablado bien de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Palabra de Dios. Los ancianos que estaban con Job se habían puesto a platicar y habían dicho que Dios no tenía tanta fuerza, que no tenía tanto poder, no habían hablado bien de Dios. Job, al contrario, a pesar de estar enfermo, a pesar de tener tanta enfermedad, había hablado bien de Dios. Entonces Dios va a perdonar a estos sabios en consideración de la intercesión de Job. Así en el Nuevo Testamento también encontramos testimonios de intercesiones. Por ejemplo, en San Juan capítulo 2 del 1 al 3, San Juan 2 del 1 al 3, dice la palabra de Dios: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: no tienen vino. Palabra de Dios. La Virgen María intercede por estos novios ante Dios para que les consiga más vino, porque se les ha acabado el vino y se les va a acabar la fiesta. Por eso Jesús convierte el agua en vino en consideración a la intercesión de la Virgen María.
Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 16, va a decir que él no deja de pedir por la comunidad de Éfeso, no deja de ofrecer oraciones a Dios por la comunidad de Éfeso. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Palabra de Dios. Inclusive el mismo San Pablo se acuerda de un difunto que tuvo mucha misericordia de él cuando estaba vivo y pide a Dios por el difunto y por la familia del difunto. En 2 de Timoteo 1:16 dice que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me reconfortó muchas veces y no se avergonzó de que estuviera preso. Palabra de Dios. Y la iglesia primitiva, cuando Pedro estaba preso, empezó a orar, empezó a pedirle a Dios para que los liberara, y Dios liberó a Pedro, que estaba preso. Hechos de los Apóstoles capítulo 12 verso 5 dice, Pedro quedó así custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba incesantemente por él a Dios, y Dios al final lo liberó de la cárcel. Es más, la intercesión de Pedro y de Pablo es tan fuerte que son capaces de sacarle milagros a Dios. Dios puede obrar milagros a través de la figura de Pedro y Pablo, y ya los obraba cuando ellos estaban vivos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 19 del 11 al 12, Hechos 19 del 11 al 12 dice, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado para que se alejasen de ellos las enfermedades y saliesen los espíritus malos. Palabra de Dios. Y en Hechos 5:15 dice, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo algunos usaban los pañuelos que Pablo había usado y invocaban el nombre de Dios a través de Pablo y quedaban sanados, y otros invocaban el nombre de Dios a través de la sombra que dejaba Pedro y quedaban sanados. Por lo que vemos que la intercesión no va en contra de la mediación, porque la mediación es una y la hizo Jesucristo una vez para siempre, pero la intercesión la podemos hacer cualquiera de nosotros pidiéndole a Dios, y si tenemos una fe tan fuerte como la de Pedro y de Pablo, podemos obtener milagros de Dios a través de la intercesión. Recuerden, amen, conozcan y defiendan su fe. Búsquenos en nuestras redes sociales como Evangelizadores Católicos y nos vemos en la lección número 23 del curso. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.